El siguiente es un relato adaptado al contexto mexicano, siguiendo los requisitos que me has proporcionado. 3、Una chica sin hogar ayudó a un anciano hambriento sin saberlo. El hombre que observaba detrás era un director ejecutivo y padre soltero que cambió su vida para siempre. Las calles de la Ciudad de México fueron implacables esa tarde. Un viento cortante atravesaba los callejones como vidrio, y los copos de nieve se arremolinaban en un silencio caótico mientras la ciudad seguía su curso, indiferente y fría. Julita Garibay se ajustó más el abrigo alrededor de su esbelta figura. La tela era delgada, rasgada en las mangas y apenas se aferraba a sus hombros. Su aliento salía en nubes pálidas. Su cabello dorado estaba enmarañado por las noches que pasaba durmiendo en bancas y estaciones del metro. Habían pasado 2 días completos desde que algo parecido a una comida había tocado sus labios. Su estómago le dolía con un vacío, pero sus ojos aún tenían una extraña suavidad, como una vela tratando de parpadear en una tormenta. Se agachó cerca de un bote de basura detrás de una panadería. Sus dedos temblaban mientras metía la mano en el bote de basura. Allí estaba, un trozo de pan a medio comer envuelto en papel de cera. Estaba un poco duro, pero para ella era la salvación. Se sentó en la acera, con las rodillas pegadas al pecho, y desenvolvió el pan con la reverencia de alguien que sostiene un tesoro. Sus labios estaban a punto de tocarlo cuando lo vio, a un anciano. Estaba apoyado contra el costado del edificio, a solo unos pasos de distancia, balanceándose suavemente. Su abrigo estaba deshilachado. Su rostro estaba pálido. Sus ojos estaban hundidos. Parecía que no había comido en más tiempo que ella. Julieta. Se congeló, el pan todavía en su mano. Su mirada se movió entre la comida y el hombre. Una pausa larga y dolorosa. Luego se puso de pie en silencio, suavemente. Caminó hacia él. «Disculpe, señor», dijo suavemente. Su voz era ronca por el frío. ¿Tiene hambre? El hombre la miró lentamente, como si no estuviera seguro de si era real. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido, solo un lento asentimiento. Julieta. Sonrió, no por consuelo, sino por comprensión. Miró el pan, luego de vuelta al anciano. Creo que usted lo necesita más que yo», susurró. Extendió la mano y colocó el pan en sus manos temblorosas. «Yo estaba a punto de comerme esto», agregó, su tono ligero, casi burlón, como si tratara de fingir que no era un sacrificio. «Pero he tenido días peores». Las manos del anciano envolvieron el pan como si fuera lo más preciado que hubiera sostenido. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La miró, con los labios temblando. «¿Por qué? ¿Por qué haría eso?» Julieta ladeó la cabeza. «Porque a veces, cuando no te queda nada, la amabilidad es lo único que todavía puedes dar». Y entonces él se derrumbó. El hombre, don Gilberto, comenzó a sollozar suavemente mientras daba un pequeño mordisco como alguien que teme que pueda desaparecer si se mueve demasiado rápido. A unos metros de distancia, dentro de una camioneta negra y elegante estacionada en la acera. Mauricio Dávila observaba todo. Acababa de recoger a su hija, Fernanda, de la guardería. Ella se había quedado dormida en el asiento trasero, un lápiz de cera todavía agarrado en su pequeña mano. A través de la ventana empañada, Mauricio había visto el momento completo. La chica, el pan, el anciano. Había visto la elección que ella hizo, y no pudo apartar la vista por razones que aún no entendía del todo. Le dijo a su chofer que esperara. No salió. No habló. Solo observó en silencio mientras algo pequeño pero profundamente humano se agitaba en él. ¿De vuelta afuera? Julieta. Ayudó a don Gilberto a sentarse en una banca. Puso parte de su abrigo rasgado sobre sus piernas, protegiéndolas del viento. Mientras se arrodillaba a su lado, susurró de nuevo. «Yo también tengo hambre, pero usted lo necesitaba más».
Y con eso, le sonrió. Una sonrisa cansada y hermosa, del tipo que nunca se olvida. «Chátate». Se te entiende. La banca en el parque era vieja y oxidada. Sus tablones de madera se habían astillado con el tiempo. La nieve cubría sus bordes como azúcar en polvo. Julieta ayudó suavemente al hombre frágil. Don Gilberto, a sentarse. Él hizo una mueca al sentarse, pero agarró el trozo de pan que ella le había dado, como si temiera que pudiera desaparecer. Julieta. Se quitó el abrigo, una cosa delgada y deshilachada que apenas la mantenía caliente, y lo puso sobre sus piernas. «No es mucho», dijo, quitando la nieve de la banca a su lado antes de sentarse. «Pero al menos es algo». Don Gilberto asintió débilmente, dando pequeños mordiscos. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por el hambre, la edad y los años de soledad. Sus ojos llorosos la miraron con cautela, como si no estuviera seguro de si confiar en este pequeño estallido de amabilidad. Julieta se sentó a su lado pegándose las rodillas al pecho. El viento le picaba las mejillas, poniéndolas rosadas, pero apenas se dio cuenta. Por un momento se sentaron en silencio. Dos extraños compartiendo una banca y algo más profundo. Una tristeza tácita. Después de unos minutos, Julieta habló, su voz suave y cansada. «Mi mamá murió hace 2 años», comenzó. «Cáncer». No miró a don Gilberto. Sus ojos se quedaron fijos en la nieve que se acumulaba en sus zapatos. Ella era todo lo que tenía. Inteligente, amable, divertida de las maneras más inesperadas. Me crió sola. Mi papá se fue cuando yo tenía 8 años. Simplemente se fue, sin una nota. Esperé junto a la ventana durante semanas. Don Gilberto dejó de masticar. Su mirada se desvió hacia ella. Su expresión era ilegible. Julieta sonrió, del tipo que duele más de lo que consuela. «Mamá siempre dijo que yo había nacido para crear. Conseguí una beca para estudiar arte, la primera de mi familia en ir a la universidad». Su voz se apagó. En el silencio la ciudad murmuró. Claxones, pasos en la nieve, risas de una ventana distante. «Pero al cáncer no le importan las becas», dijo, más firme ahora. «Dejé la escuela para cuidarla. Vendí todo para su tratamiento. La casa fue lo último». «Bastará, Julieta». Metió la mano en la bolsa de lona a su lado y sacó un pequeño cuaderno de bocetos desgastado, con las esquinas dobladas, la cubierta rasgada y manchada de agua. Sujeto a él había un lápiz gastado. «Esto es todo lo que me queda», dijo. «Bueno, esto y sus palabras». Lo abrió y se quedó mirando una página. No para mostrársela, sino como si visitara a un viejo amigo. Antes de que falleciera me dijo, «Incluso si lo pierdes todo, no pierdas tu corazón. Esa es la parte de ti que el mundo más necesita». Julieta se quedó en silencio de nuevo. Luego, lentamente pasó a una página en blanco y comenzó a dibujar. Don Gilberto observó su mano moverse con delicada precisión a pesar del frío. Su lápiz bailó en trazos suaves y seguros. Minutos después, un rostro comenzó a formarse. El suyo. Ella dibujó sus ojos amables, el surco de su ceño fruncido, las líneas grabadas por el tiempo y el dolor. Pero no lo dibujó como un hombre roto. En su boceto se veía digno, visto, cuidado. Cuando terminó, arrancó la página y se la entregó. Don Gilberto la tomó como si estuviera hecha de vidrio. En la parte inferior, con una delicada letra, estaban las palabras: «Aún podemos dibujar belleza incluso desde los rincones más oscuros». La miró fijamente, luego a ella, con los labios temblando. Nadie lo había mirado así en años. No como una carga,
no como un problema a resolver, sino como una persona, un alma. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Presionó el dibujo contra su pecho. Las lágrimas caían lentamente como la nieve que se derrite a la luz del sol. «Gracias», susurró. Julieta le dio una suave sonrisa. «De nada». Esa noche, a kilómetros de distancia, en un ático forrado de vidrio y acero, Mauricio Dávila yacía despierto. Había intentado leer, responder correos electrónicos, distraerse, pero no podía olvidar a la chica de la acera. Ese momento, esa elección, su elección, se repetía en su mente. No podía sacudirse la imagen de ella, entregando la única comida que tenía, luego arrodillándose junto al anciano como si lo hubiera conocido de toda la vida. Pero lo que más lo perseguía no era su sacrificio, eran sus ojos. Ojos que habían conocido el sufrimiento, pero aún así elegían la compasión. Mauricio Dávila estaba sentado solo en la oficina de su casa. Las luces de la ciudad parpadeaban más allá de las paredes de vidrio como un mar de estrellas frías. La habitación estaba en silencio, excepto por el zumbido ocasional del tráfico de abajo y el tic-tac constante de un reloj antiguo en el estante detrás de él. Un vaso de whisky estaba intacto junto a su teclado. Sus ojos estaban en la pantalla, pero su mente estaba lejos de las hojas de cálculo y las propuestas que brillaban frente a él. Aún podía verla, la chica de cabello dorado, el abrigo rasgado, el pan a medio comer y la mirada en sus ojos que lo perseguía más de lo que quería admitir. Julieta. Aún no sabía su nombre, pero recordaba su rostro, sus manos, su suavidad, la extraña fuerza en su fragilidad. ¿Qué es eso? Mauricio. Se recostó en su silla, se pasó una mano por el cabello y exhaló lentamente. Odiaba que le importara. Odiaba estar pensando en una extraña, especialmente en una de la calle. Había aprendido su lección. El recuerdo llegó sin ser invitado. Había sido hace 3 años, recién viudo. Su corazón estaba crudo y sangrando. Entonces apareció una mujer llamada Vanessa. Hermosa, amable, que decía ser una madre soltera con mala suerte. Se conocieron en un evento benéfico de la comunidad. Ella interpretó su papel a la perfección. Durante semanas, se abrió camino a través de sus defensas con lágrimas bien sincronizadas e historias de dificultades. Él había ofrecido ayuda, había creído, hasta que la verdad se desenmascaró. Ella no era ni pobre ni madre. Había mentido, manipulado y le había robado dinero sin un ápice de remordimiento. La traición había sido devastadora, no solo por el dinero, sino porque había consolidado lo que más temía. Que la amabilidad era una debilidad, que la confianza era una tontería. Desde entonces, Mauricio Dávila mantuvo su corazón a puertas cerradas. Daba dinero a organizaciones benéficas, pero nunca se involucraba. Hablaba cortésmente, pero rara vez de forma íntima. Crió a su hija con todo el amor que tenía, pero no dejó que nadie más se acercara. Esa era la regla. Hasta esa chica, hasta el momento en la calle. La había visto elegir el hambre en lugar del egoísmo. La había visto poner su único abrigo sobre un extraño. La había visto desaparecer en el viento helado como si nunca hubiera esperado nada a cambio. No tenía sentido, pero movió algo en él. Incapaz de resistirse. Mauricio hizo una llamada puerta a la mañana siguiente a un investigador privado en el que confiaba, alguien discreto. En cuestión de horas tenía el archivo frente a él. Julieta Garibay. Sin antecedentes penales, sin historial de fraude. Ex estudiante de arte, abandonó la escuela hace 2 años. Su madre murió de cáncer. Su padre desapareció cuando era una niña. Sin hogar. Sin empleo reciente. Sin dirección fija. Una vida que se había desmoronado lentamente por una tragedia silenciosa. Sin estafas. Sin mentiras.
solo pérdida. Mauricio miró la foto en blanco y negro adjunta a la esquina del informe. Era su identificación de la universidad tomada cuando estaba sana, sonriendo con ojos brillantes y una bolsa de lona colgada de su hombro. Apenas la reconoció. Esa noche, después de la cena, se sentó con su hija de 4 años, Fernanda, en la sala. Ella estaba coloreando tranquilamente en el piso con sus lápices de cera, con la lengua asomando ligeramente por la concentración. No había dicho mucho durante el viaje en coche el día anterior, pero Mauricio había notado cuánto tiempo se había quedado mirando por la ventana a ver a la chica. Ahora, Fernanda se puso de pie y se le acercó con sus manitas. «Papi», dijo, sosteniendo su dibujo. «Mira». Él tomó el dibujo en sus manos y sintió que el pecho se le oprimía. Era un dibujo de niña, pero el mensaje era desgarradoramente claro. En un lado había una niña pequeña, con cabello amarillo, que le daba un trozo de pan a un anciano con un bastón. Sobre la cabeza de la niña, con un lápiz de cera morado desigual, Fernanda. Había escrito «El ángel del pan». Mauricio parpadeó rápidamente. No había llorado en años, no desde el funeral, ni siquiera cuando Vanessa lo traicionó. Pero esto rompió algo. Miró a Tier Fernanda, que le sonrió, orgullosa de su arte, ajena a lo que acababa de hacer. Mauricio agarró el dibujo contra su pecho y cerró los ojos. Tal vez no todos eran como Vanessa. Tal vez algunos corazones todavía eran reales. Y tal vez, solo tal vez, la amabilidad no había muerto en este mundo después de todo. El calor dentro del albergue contrastaba fuertemente con el frío mordaz del exterior. El vapor se elevaba de las ollas de sopa que burbujeaban y el aroma a pan y estofado llenaba el aire. Las voces murmuraban, los pies se arrastraban y por un breve momento, a quienes no tenían nada se les dio algo. Comida, calor y la sensación de no ser olvidados. Julieta estaba detrás del mostrador, con el cabello recogido en una coleta desordenada, las mangas enrolladas, las manos moviéndose rápido. Servía sopa, ofrecía suaves sonrisas y siempre miraba a cada persona sin tic-tac los ojos. Había empezado a trabajar allí hace solo una semana. Le dijeron que la oportunidad vino de un fondo de ayuda comunitaria, algo anónimo, financiado por un donante privado. No había hecho preguntas. Simplemente estaba agradecida. Por primera vez en meses, tenía un lugar donde estar. Una comida caliente cada día, un pequeño almacén en la parte de atrás donde se le permitía guardar su cuaderno de bocetos y sentarse en silencio cuando la multitud disminuía. Ella no había visto a Mauricio, pero él sí la había visto a ella. Desde la ventana del segundo piso de un edificio de oficinas cercano. Mauricio se paró detrás de un vidrio polarizado, con los brazos cruzados, los ojos fijos en la escena de abajo. La observó moverse con gracia y propósito, sin apresurarse, sin retroceder, sin dudar. Ella era diferente, todavía frágil, todavía delgada y pálida, pero había fuerza en la forma en que servía. Él había orquestado esto detrás de escena, usando su nombre, su dinero y su silencio. No estaba seguro de lo que estaba buscando. Prueba, redención, esperanza. Todo lo que sabía era que ver a Julieta hacía que algo en él se suavizara, poco a poco. Una tarde, el albergue estaba especialmente lleno. La fila para la comida se extendía hasta la puerta, y los voluntarios estaban trabajando a toda velocidad. Julieta estaba en medio de entregar un tazón de sopa a una anciana cuando un fuerte estruendo asustó a la habitación. Un hombre irrumpió por la puerta, desaliñado, gritando. Sus ojos estaban desorbitados por el hambre y la desesperación. Su abrigo colgaba de su cuerpo como si hubiera sido empapado y secado 100 veces. Se dirigió furioso hacia la mesa de servicio, empujando a la gente, a un lado,
Algunos voluntarios retrocedieron. Otros se congelaron. Julieta. No hizo ninguna de las dos cosas. Sin pensar, se puso frente a la anciana a la que acababa de servir, con los brazos ligeramente extendidos, la voz firme pero tranquila. «Por favor», dijo, «recibirá su comida. Solo espere. Estamos ayudando a todos». Pero el hombre, frenético y tembloroso, se abalanzó sobre la bandeja detrás de ella. Julieta se movió para bloquearlo. Él la empujó. El mundo se inclinó por un momento. El cuerpo de Julieta tropezó hacia atrás y de repente fue atrapada. Brazos fuertes, un agarre firme. Su espalda aterrizó contra un pecho que se sentía seguro, protegido. Levantó la vista, con la respiración entrecortada. Mauricio. Sus ojos se encontraron, los de él oscuros y asustados, los de ella grandes y confundidos. Por un segundo, el ruido se desvaneció. Eran solo ellos. Luego, como un destello de luz, apareció otra figura, pequeña y rápida. «¡Julieta!», gritó una vocecita. «¿Fernanda?», corrió hacia adelante, pasando hasta los voluntarios congelados, y envolvió sus brazos alrededor de las piernas de Julieta. «¿Estás herida?», preguntó con su pequeña voz temblorosa, con los ojos muy abiertos por la preocupación. Julieta miró hacia abajo, atónita. Sus manos se cernieron sobre los hombros de la niña antes de finalmente descansar suavemente sobre ellos. «Estoy bien, mi amor», susurró. «Gracias». Mauricio la ayudó a ponerse de pie por completo. Su mano permaneció en su espalda un segundo de más. Su voz era baja, casi un murmullo. «¿Estás bien?». Julieta asintió lentamente, todavía tratando de procesar lo que acababa de suceder. No el empujón, no el caos, sino el inesperado reencuentro con el hombre de la camioneta negra y su hija. Fernanda se aferró a su pierna sonriendo como si hubiera encontrado a alguien que siempre había estado buscando. Mauricio observó la escena. Julieta, agachándose junto a Fernanda, apartando el cabello de la cara de la niña, sus ojos suaves y protectores. No era forzado, no era incómodo, era natural. Y algo dentro de Mauricio se rompió. La parte de él que se había congelado durante años comenzó a descongelarse. «¿Sabe caqueta?». Las puertas del elevador se abrieron con un suave sonido, revelando el piso superior de Dávila y Cía. Un espacio elegante y moderno de paredes de vidrio, luz solar y el zumbido tranquilo de la creatividad. Julieta entró vacilante, su bolsa de lona colgada de un hombro, sus dedos agarrando la correa como si fuera su último ancla a la realidad. Mauricio la saludó en la entrada del ala de diseño, vestido con su traje a la medida habitual. Pero había algo más suave en su expresión, algo tácito. «Gracias por venir», dijo, conduciéndola por el pasillo. «Hemos estado trabajando en algunos proyectos comunitarios, murales, terapia de arte para niños. Pensé que tal vez te interesaría». Julia se detuvo frente a una vasta habitación con paredes de vidrio llena de lienzos, pinceles y cuadernos de bocetos. La luz del sol se derramaba por el piso como si la hubiera estado esperando. «Es hermoso», susurró. Mauricio asintió. «Es tuyo si lo quieres. Sin presión, solo un lugar para crear de nuevo». Ella se volvió hacia «Así tiatas el porrico. Saon tactas naekikito». Latas lucitias rápidos ocasos os ojos azules. Me encantaría. Nos aseguraremos de que seas compensada». Pero Julieta negó con la cabeza. «No quiero dinero. Solo un lugar cálido y una fina habitación tranquila con luz donde pueda dibujar.
Eso es todo lo que necesito. ¿Qué es Mauricio? Se detuvo. La mayoría de la gente negociaba por títulos o cheques. Ella no. Había un orgullo tranquilo en su voz, una dignidad que no se podía comprar. «De acuerdo», dijo. «Es tuyo». En los días que siguieron, Julieta. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde y pasaba horas en la habitación iluminada por el sol dibujando. Hablaba poco, pero su arte decía más que las palabras. Sus dibujos eran crudos, llenos de dolor y esperanza. Una tarde, se detuvo en el piso principal con un pequeño paquete envuelto en papel de estraza. «Hice algo para Fernanda», dijo, entregándoselo a Ties Mauricio. Él asintió, y caminaron hacia la guardería donde Fernanda a menudo jugaba. La pequeña se iluminó cuando vio a Julieta. Julieta se arrodilló y le dio el paquete. Fernanda lo abrió con entusiasmo. Dentro había un dibujo. Un hombre con un abrigo gastado estaba sentado solo en una banca del parque. Una niña pequeña, rubia con un gorro de punto, estaba frente a él, ofreciendo la mitad de un trozo de pan. La leyenda decía: «La bondad nunca desaparece. A veces vuelve a encontrarte. Hasta encontrarte que te esté». Mauricio se congeló. El abrigo, la banca, la postura. Recordó hace 8 años, antes de los trajes, el éxito. Lo había perdido todo. Un negocio fallido, sin dinero, sin amigos. Se había sentado en esa misma banca del parque, arruinado y sin esperanza. Luego una extraña, una chica con ojos brillantes y pintura en las mangas, pasó. Se detuvo. Le ofreció la mitad de un bolillo y una servilleta. Le sonrió como si importara, y luego se fue. Nunca la vio de nuevo. Hasta ahora, esa noche. Mauricio abrió el cajón superior de su escritorio. Dentro había una vieja cartera de cuero. Escondida en el interior había una pequeña servilleta gastada. La desdobló lentamente. Allí, ligeramente dibujado, había un girasol, infantil, imperfecto, inconfundible. La firma de Julieta. Sus manos temblaron. Ella lo había dibujado sin decir una palabra. Un simple acto de bondad y esperanza. Julieta. Había sido la chica que le dio comida cuando él no tenía nada, la que lo vio cuando se sentía invisible y ella nunca lo supo. Al día siguiente, Mauricio entró en el estudio. Julieta levantó la vista sin hablar. Él colocó la servilleta en la mesa. Julieta se congeló. Sus ojos se abrieron de par en par. Sus dedos rozaron el borde como si fuera algo sagrado. «Lo guardaste», susurró. «Nunca lo olvidé», dijo. Mauricio, con voz ronca. «Cambiaste algo en mí ese día. No sabía tu nombre, pero recordaba tu rostro, tu amabilidad. Se quedó conmigo». Los ojos de Julieta se llenaron. «Dibujé eso», dijo suavemente, porque no sabía cómo decir esperanza. Esa era la única forma que conocía. Mauricio se acercó. «Me diste esperanza cuando no tenía ninguna. Y ahora aquí estás de nuevo». Se quedaron en silencio, rodeados de bocetos y luz solar. 2 vidas que se reconectaban de una manera que ninguno de los dos esperaba. Julieta sonrió entre lágrimas y Mauricio finalmente entendió. Ella lo había salvado una vez antes y ni siquiera lo había sabido. Los días se hicieron más cortos y la última luz dorada del otoño se filtró a través de las altas ventanas del estudio donde Julieta pasaba la mayor parte de su tiempo. Las hojas bailaban afuera con la brisa, pero dentro el mundo aún era tranquilo de una manera que casi había olvidado. Una tarde,
Mucho después de que la oficina se había vaciado, Mauricio la encontró sentada en el piso rodeada de bocetos de carboncillo. Sus manos estaban manchadas con polvo negro, su cabello suelto, y había una calma en su rostro que no había visto antes. «¿Día ocupado?», preguntó suavemente. Julieta levantó la vista, sorprendida pero sonriendo. «Del buen tipo de ocupado», dijo. «Del tipo que se siente como si significara algo». Mauricio entró en la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Caminó lentamente como si un movimiento equivocado pudiera romper la quietud entre ellos. Se sentó frente a ella ante los votos dispersos. Como putiatio tita, una magmática pausa. Antes de que volviera a hablar. ¿Qué habla? Nunca hablo de mi esposa. Julieta. No se movió. Simplemente esperó. Murió hace 4 años, dijo en voz baja. Complicaciones después de dar a luz. 1 minuto estaba sosteniendo a Fernanda. Al siguiente se había ido. Su voz vaciló, pero no se detuvo. Durante mucho tiempo me culpé por no estar allí, por confiar en los médicos equivocados, por no poder arreglarlo. Los ojos de Julieta se llenaron, pero se mantuvo en silencio. Lo cerré todo después de eso. Mi corazón, mi confianza. Pensé que si dejaba entrar a alguien de nuevo, también los perdería. Julieta extendió la mano y colocó la suya sobre la de él. No fue romántico. No fue una jugada. Fue simplemente humano, un reconocimiento silencioso del dolor. Una mano que decía: «Te veo. No espero nada. Estoy aquí». Mauricio miró sus manos. Su pulgar rozó el de ella, tentativo, luego firme. «Me recuerdas a ella», dijo, apenas audible. «No por cómo te ves, por cómo haces que la gente se sienta segura». Los labios de Julieta se separaron, pero no dijo nada. Se le secó la garganta. Desde el pasillo llegaron pasos suaves. Una vocecita. «¿Papi?» Fernanda se asomó por la puerta entreabierta, agarrando su oso de peluche. Sus ojos se iluminaron cuando vio a Julieta. «Tuve una pesadilla», dijo. «¿Puedo sentarme con ustedes?» Julieta abrió los brazos. Fernanda se metió en su regazo y apoyó la cabeza contra su pecho. Mauricio observó cómo Julieta la abrazaba instintivamente, tarareando suavemente, una vieja canción de cuna que salía sin pensar. La habitación cambió. Se sintió más cálida, completa. Después de un rato, Fernanda levantó la vista y dijo casi en un susurro: «Ojalá fueras mi mami». Julieta se congeló. Las palabras cayeron como un suave golpe al corazón. «Para que papi ya no esté triste», agregó. Fernanda, mirándolo. «Está triste mucho tiempo, pero trata de esconderlo». Julieta parpadeó. Sus ojos le ardían. Mauricio no dijo nada. Simplemente extendió la mano y tomó la mano libre de Julieta. Esta vez sin dudar. Sus dedos se curvaron alrededor de los de ella, firmes, seguros. Era la primera vez que se acercaba a alguien en años. Julieta miró sus manos, luego a su rostro. Algo se movió dentro de ella, una calidez tranquila, una sensación de pertenencia. Sus lágrimas cayeron suavemente, no de tristeza, sino de reconocimiento, de sanación, de ser vista, no como alguien roto, sino como alguien que importaba. Fernanda, acurrucada contra ella, bostezó y sonrió.
Podríamos ser una familia, susurró, ya a la deriva en el sueño. Julieta presionó sus labios en la parte superior de la cabeza de Sila Fernanda. Y por primera vez en años, se atrevió a creer que ya no estaba sola. La galería olía ligeramente a pintura y a pino. Sus paredes blancas, ahora adornadas con imágenes que contenían algo más que solo color. Tenían historias. La gente se movía lentamente de una pieza a otra, haciendo una pausa, susurrando, algunos secándose las lágrimas de los ojos. El aire zumbaba no con ruido, sino con algo más poderoso. Una tranquila reverencia. Julieta se paró cerca de la entrada, con las manos juntas frente a ella, el corazón latiendo suavemente contra sus costillas. Llevaba un vestido simple, uno prestado de una amiga del albergue, y su cabello dorado estaba suelto. No se parecía en nada a la chica que una vez dormía acurrucada en callejones, pero llevaba su pasado con orgullo, como una insignia de supervivencia. Esta fue su primera exposición de arte. Cada pintura en las paredes nació de las calles. Retratos íntimos de personas reales capturadas en crudo carboncillo, acuarela y óleo. Estaba la mujer que regaló sus zapatos en una tormenta de nieve, el niño con ojos demasiado viejos para su rostro, el padre que tocaba el violín debajo de las escaleras del metro, y cerca del centro de la galería colgaba una de sus obras más preciadas, un retrato de Don Gilberto. Se veía alto en la pintura, no encorvado ni roto, sino orgulloso. Sus ojos, aunque envejecidos, brillaban con vida. En el fondo había un boceto sutil de una banca del parque. En la esquina inferior, con una pequeña escritura, estaban las palabras «Todos merecen ser vistos. ¿Merecen ser? Don Gilberto Shaw». Mismo estaba cerca, vestido con un uniforme azul marino limpio, mostrando con orgullo el parche de seguridad en su hombro. Mauricio. Lo había contratado no por lástima, sino por confianza. Don Gilberto. Ahora vivía en un pequeño departamento encima de la galería, su primera cama en años, cuando alguien le preguntó cómo se sentía ver su rostro en la pared. Don Gilberto se rió entre dientes y dijo: «Es la primera vez que alguien me mira sin mirar a través de mí». La noche se desarrolló como un sueño. Extraños se acercaron a Julieta, con palabras amables, algunos con voces temblorosas. Una mujer le tomó la mano y susurró: «Tu arte me recordó que mi hermano, que lucha contra la adicción, sigue siendo humano. Gracias». Más tarde esa noche, una periodista se presentó, joven, curiosa y conmovida. Había estado siguiendo los susurros sobre la exposición y ahora, de pie frente a ella, estaba visiblemente conmovida. «Me encantaría contar tu historia», dijo suavemente. «Desde el principio. No solo el arte, sino tú». Julieta dudó, pero Mauricio, de pie en silencio a su lado, le dio un pequeño asentimiento. Así que lo contó. El callejón, el pan, Don Gilberto, el albergue, la servilleta, la esperanza. Y al final de la historia, los ojos de la periodista estaban húmedos. Prometió que el mundo lo sabría. Una semana después, se publicó un artículo en una de las publicaciones en línea más grandes de la ciudad. El título decía: «De la falta de hogar a la esperanza, la artista que convirtió el tocar fondo en luz». El artículo se compartió miles de veces. Los mensajes llegaban: cartas, correos electrónicos, donaciones al albergue, personas que preguntaban cómo podían ayudar a otros como Julieta había ayudado a Don Gilberto. Ella nunca buscó la fama, pero de alguna manera su tranquila amabilidad, su resiliencia y su arte se habían convertido en un espejo a través del cual otros se veían a sí mismos y a la bondad que aún quedaba en el mundo. En las semanas que siguieron, Julieta siguió pintando. Comenzó a dar clases de arte los fines de semana para niños en el albergue.
Comenzó Aston a esbozar ideas para un mural en el centro, uno que honraría a la gente invisible. Y cada noche, cuando las luces se atenuaban y la galería se quedaba en silencio, se sentaba en la banca cerca del retrato de Quitón Coro. Gilberto cerraba los ojos y sentía algo que no había sentido en mucho tiempo. Se sentía viva. Se sentía en casa y supo que realmente había vuelto a Keshetz a la vida. La nieve caía suavemente afuera, cubriendo la calle con un suave silencio blanco. Adentro, la chimenea crepitaba con calor, proyectando una luz dorada sobre las paredes. La sala olía a canela, a pino y a algo más dulce. A pertenencia. Julieta estaba sentada con las piernas cruzadas cerca del árbol de Navidad, atando una cuerda alrededor de un adorno de papel doblado. Mauricio desenredaba las luces cerca mientras Fernanda corría en círculos con una estrella de papel en una mano y brillantina en su cabello. El árbol era alto pero imperfecto, decorado con una mezcla de adornos comprados en tiendas y hechos a mano, pero era de ellos. Y por primera vez, Julieta sintió que la palabra nuestro se asentaba en su pecho como un latido constante. ¿Quieres poner este ahora?, preguntó Julieta, suavemente, sosteniendo el adorno. Fernanda corrió. ¿Qué es? Julieta abrió la palma de su mano, un pequeño trozo de pan hecho de papel marrón envuelto en una fina servilleta. En la servilleta, ligeramente dibujado, había un girasol. «Pues aporta aquí». Levantó la vista con la respiración entrecortada. «Se estoy signa». Jadeó. «¿Es el pan de la historia?» Julieta asintió. «Es el comienzo de todo». Fernanda lo colocó cerca del centro del árbol a la altura de sus ojos, luego retrocedió y sonrió. Sin decir una palabra, sacó un dibujo de su caja de manualidades. Era pequeño, dibujado en una tarjeta de notas. 3 figuras de palitos, un hombre alto, una mujer con cabello amarillo y una niña pequeña, se pararon tomados de la mano debajo de un árbol estrellado. En la parte superior, con letras de crayón desiguales, decía: «Ahora somos una familia. A. Julieta». Se le secó la garganta. Fernanda se lo entregó con orgullo. «Lo hice para el árbol». Julieta lo sujetó junto al pan de papel. Mauricio se paró a su lado. Su mano rozó la de ella. Se giró para encontrarse con su mirada. Ojos azules y marrones se encontraron. No se necesitaban palabras, no declaraciones, no promesas. El presente. Solo el hogar. Mauricio la atrajo en un abrazo silencioso. Julieta se apoyó en él sin dudar, su cabeza descansando en su pecho. Fernanda se deslizó, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de ambos. La habitación no tenía música, ni multitud, ni una perfección brillante, pero tenía amor, y eso era más que suficiente. Julieta miró el árbol una vez más. «Aquí es donde todo comenzó», susurró. Ya no era la chica que dormía en bancas, que dibujaba esperanza en pedazos de papel, que regalaba su último bocado de comida. Estaba en casa. Y el hombre que una vez se sentó solo en una banca de parque, roto e invisible, ahora estaba de pie junto así a la chica que lo había salvado sin siquiera saberlo. Su historia no había terminado en caridad. Terminó en sanación, en familia, en amor que no llegó con fanfarria, sino como la nieve que cae, tranquila, suave, innegable. Mientras las luces del árbol parpadeaban, una voz suave, tal vez la de Maolor Sioko, o tal vez la del narrador silencioso del tiempo, habló en la quietud. Un trozo de pan, una sonrisa, una pequeña chispa de amabilidad. A veces eso es todo lo que se necesita para comenzar un milagro. Y la persona que salvas hoy
puede ser la que te traiga a casa mañana. Gracias por ver esta conmovedora historia. Si te conmovió o te recordó que incluso los pequeños actos de bondad importan, entonces ha hecho su parte. ¿Quiten que un otro? Historias que conmueven. Creemos en el poder tranquilo de la compasión y en las historias que sanan. Si el viaje de Julieta, Mauricio y Fernanda te conmovió, por favor, dale me gusta. Suscríbete para más historias emotivas y comparte este video con alguien que necesite esperanza. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias significativas que le hablen al corazón. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.